Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentarles un estudio acerca de el libro de Santiago o Jacobo, capítulo número 1, del versículo 18 en adelante, donde vamos a ver cómo podemos nosotros ser hacedores, no solamente oidores. ¿Qué significa ser oidores y no hacedores? ¿Cómo podemos nosotros ser o no ser hacedores? ¿Cuáles son los ejemplos y resultados que nos pone aquí el apóstol Santiago? Anteriormente habíamos estudiado acerca de la fe, la prueba de la fe, los aspectos, sus resultados. Ahora vamos a ver entonces lo que hace por nosotros la palabra de Dios. Dice el versículo 18: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. Primeramente, entonces, veremos de que hemos sido salvos nosotros por la voluntad del Señor, por la gracia de Dios, solamente por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación fue dada en un proceso a través de la palabra de Dios, cuando se nos predica el evangelio de la salvación. Dios nos pone entonces en una posición especial, dándonos una identidad también muy especial dentro de su familia, la familia de Dios, como primicias de Dios, de su propia creación. Por su palabra entonces hemos sido salvos, pero la salvación, que es un término bastante amplio, completo, nosotros hemos sido salvos de la pena, de la culpa, del pecado en la cruz del Calvario. Nuestro espíritu ha sido nacido de nuevo, pero nuestra alma tiene que ser regenerada, reprogramada en un proceso por la palabra de Dios, y nuestro cuerpo va a ser completamente también salvo el día de la venida del Señor, cuando seremos resucitados. Dice el Señor: esto sabéis, mis amados hermanos. Aquí le está hablando ya a los creyentes que han nacido de nuevo. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la primera prueba, el primer test del carácter del cristiano consiste en controlar sus palabras. Las palabras no solamente no deben ser usadas para lo malo, sino que tampoco para lo que es negativo. Debemos de alinear nuestras palabras con la palabra de Dios, aprender a escuchar no solamente a los demás, sino que aprender a oír atentamente la voz del Señor. Un resultado de no oír, sino que actuar antes de escuchar, es la ira, y la ira es algo que está en contra de la propia justicia, del propio carácter de Dios. Dice: por lo cual, vamos a ver aquí cuál es la preparación entonces que nosotros necesitamos antes de escuchar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es una semilla que es implantada en nuestro corazón, que es el terreno. Dice: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Tenemos entonces que preparar nuestro corazón como se prepara la tierra, el terreno. Hacernos un autoexamen, orar y leer la palabra de Dios. Orar antes de leerla, hacernos un autoexamen, quitar de nosotros todo lo que pueda ser pecado,
todo pecado conocido, confesarlo delante del Señor, toda malicia, toda mala intención, y recibir con una actitud de mansedumbre, con una actitud de humildad, con una actitud de necesidad, con una actitud simple, la palabra de Dios, porque tiene el poder de salvar nuestras almas, pero tenemos que prepararnos. Entonces sigue diciendo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El que es solamente oidor se engaña a sí mismo, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que atentamente mira a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino que es un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que oye. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, tenemos dos opciones: o ser hacedores o no ser hacedores. Si alguien no es hacedor, dice, se engaña a sí mismo. Y si alguien es hacedor de la palabra, es bienaventurado, o sea, es dichoso, es feliz y va a alcanzar el propósito para el cual la palabra de Dios fue hecha. Nos pone aquí el ejemplo del espejo, aunque en aquel tiempo los espejos no eran tan claros como ahora, pero había una imagen clara para poder ver el rostro natural. Entonces, cuando alguien mira su rostro en un espejo, lo hace con un propósito, fuera de admirarse a sí mismo, que no es el propósito aquí, sino que es observar cómo está el pelo, el peinado, si no necesita algún cambio, si hay alguna mancha en el rostro. O sea que tiene que haber un autoexamen de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros viviendo de acuerdo a las instrucciones que nos da el Señor? Esto es el propósito del espejo. Entonces, lo que se tiene que hacer en primer lugar es mirar con atención, tomar su tiempo, no leerla rápido, sino que tener un devocional donde yo estudie la palabra de Dios, donde yo medite en ella, donde dice aquí que no ser oidor olvidadizo, quiere decir perseverar en lo que se escucha y ser un hacedor eficaz. O sea, eficacia es cumplir con el propósito por lo cual fue escrito. También el Señor Jesús en Mateo 7 del 24 en adelante nos pone la parábola de un hombre que edifica su casa y dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, y cayó y fue grande su destrucción. Entonces vemos que la sabiduría consiste en la aplicación correcta de la palabra de Dios según nos enseña Jesús. Y la insensatez consiste en no practicar el consejo sabio de la palabra de Dios. Entonces, nos pone ya para terminar dos ejemplos aquí el apóstol Juan. Dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones
y guardarse sin mancha del mundo. Entendemos aquí como religión las observancias o un ceremonial exterior o un culto que se hace. Y según nos dice el apóstol aquí, si alguno se crea religioso, en primer lugar, la primera prueba, como habíamos dicho anteriormente, es controlar la lengua. Refrena su lengua, dice. Esta palabra de refrena está relacionada con el freno que se le pone a un caballo, que tiene que ser controlada por el espíritu. No debe ser usada en la carne, en los sentimientos negativos, sino que en el espíritu. Si alguien tiene algún sentimiento negativo, tiene que controlarse. Mejor no hablar en ese momento, sino esperar. Si no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. La religión de tal es vana. Entonces la religión pura y sin mácula, según dice aquí algo positivo, consiste en primer lugar en controlar la lengua. En segundo lugar, algo que se refiere aquí a la ética cristiana, podemos decir, delante de Dios y Padre, es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, la religión, la ética debe ser afuera amando al prójimo en una forma práctica y adentro guardándose en pureza de este mundo. El amor práctico aquí se está refiriendo a los miembros de la sociedad más vulnerables, como en este caso los huérfanos y las viudas eran en aquel momento. Ahora vemos a nuestro alrededor aquellos que necesitan de nuestra ayuda material, espiritual, familiar, depende de las necesidades. Tenemos que pensar en los demás. Y adentro de nosotros tiene que haber pureza. Tenemos que cuidarnos en cuanto a las redes sociales, en cuanto a lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decidimos. Muy bien, que Dios te bendiga, te guarde en este momento. Espero que esta reflexión sea para edificación de tu vida, que la palabra de Dios realmente ocupe un lugar muy especial y que el Espíritu Santo nos pueda dirigir, entendiéndola, comprendiéndola y aplicándola. No solamente escuchando, hemos sido salvos ya. Nuestro espíritu, nuestra alma está siendo renovada por la palabra y vamos a ser completamente salvos en el día que venga el Señor. Tenemos que aprender entonces a controlar nuestra lengua, preparar nuestro corazón antes de escuchar la palabra de Dios, oírla, meditarla, comprenderla, aplicarla y accionar. Controlar nuestra lengua, tener un amor práctico y guardarnos con pureza de este mundo. Que Dios te bendiga en este momento y te guarde. Espero que tú puedas oír otra vez este mensaje, escuchar los anteriores y seguirnos. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.